Bueno, listo. Buenas noches. En nombre de la Asociación Argentina de Pesca con Mosca, agradecemos la presencia en un nuevo chat, en un nuevo Zoom, como estamos haciendo prácticamente todas las semanas. Es un nuevo medio que hemos encontrado y que creo que ha llegado para quedarse, más allá de que cuando vengan las presenciales en la asociación, también vamos a emitirlas por Zoom. Así que los dejo en manos de Sebastián Pagano, que gentilmente nos va a dar una charla sobre una especie que todos rechazamos porque somos amigos de la trucha y del dorado, pero creo que nuestro futuro de pesca, cómo avanza la carpa en todo el país, va a ser una especie nueva que aprendamos a pescar, que todavía no le damos bolilla a muchos, pero que creo que poco a poco vamos a intentarlo también avanzar sobre esa especie. Todo tuyo, Sebastián. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a todos y especialmente a Marcelo, que nos mantenemos en contacto siempre. Y bueno, la verdad que es para mí un placer poder dar esta charla en la Asociación Argentina. Bueno, yo tengo una presentación PowerPoint y ahora la comparto. Lo, lo que yo les voy a contar es un camino largo, ¿no? O sea, el resultado ahora de varios años de estar un poquito de cómo arrancó esto. Yo soy pescador de trucha, nací en Mendoza, un lugar que es muy truchero y que no hay mucho lugar o mucho espacio para la carpa, digamos, entre los pescadores, ¿no? Hay lugares con carpas, pero no se da la pesca de carpa. Y bueno, vine a estudiar geología a San Luis y resulta que un día pescando en el Río Grande, eh, muy fea, siempre lo cuento, pues es gracioso, una Beach Creek brillante, muy fea, y siento un pique, y creo que, me imagino, digo, ¿qué es lo que es? Porque era muy raro, no saltaba, no hacía nada, no era eléctrico, era pura fuerza nomás, y me doy cuenta que era una carpa. Y ahí me confundo y me equivoco mucho en pensar de que digo, qué fácil que son las carpas, porque se prendió de esto y ahí, bueno, ese fue el primer error que cometí. Después seguí, el siguiente paso fue la frustración, ¿no? De que no me tomaban nada. Estoy hablando ahí por el 2008. No, en el 2004 me pasa eso, en el 2008 empiezo a querer pescarlas y me di cuenta que no me tomaban nada y que no había forma de tentarlas o venían, se acercaban y rechazaban. Y bueno, de a poquito fui aprendiendo muchas cosas, pegué un buen salto con una visita de Diego Flores, sobre todo en cuanto a las moscas, pero fue un camino que bastante solitario, porque no había mucha información en ese momento. Hoy está lleno de ideas, de publicaciones en muchos lugares, incluso hasta se pesca en muchos lugares del mundo. Y la verdad que, bueno, lo que yo les voy a mostrar es como un resultado de ese recorrido y cada día que pasa aprendo algo nuevo, aparece algo nuevo y que realmente me sorprende. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla. A ver, dígame si se ve ahí. Vos podés escribir desde el chat. ¿Se ve bien? Sí, Seba, ahí empezó. Bien. Bueno, un temario es un poquito ambicioso, pero vamos a ir de un lado a otro, y hay cosas que están repetidas, ¿no? Pero vamos a empezar por los aspectos generales de la pesca de carpa con mosca, y después vamos a pasar a pesca tradicional con línea, configuración de equipo, algunas de las técnicas, pesca con seca, pesca con hilo, ¿no? Y voy a hablar de otros ambientes. Vamos a empezar por el principal actor de esto, que es la carpa, ¿no? Bueno, la carpa es un pez eubiótico. ¿Qué quiere decir? Que se adapta a un amplio rango de condiciones.
de presión, temperatura, composición química del agua, es decir, condiciones físico-químicas del agua. Entonces, a la vez es muy plástico, tiene una gran plasticidad adaptándose a todos estos ambientes, ¿no? Excepto en la Antártida, hay carpas en la Patagonia, hay carpas en aguas muy frías, aguas calientes, aguas contaminadas. Es omnívoro, es decir, que come tanto vegetales como organismos, ¿no? Insectos, huevos, de todo, oportunista. Esto hace que sea un gran oportunista, es decir, aprovecha la oferta alimentaria. Lo que le ofrece el ambiente. Por ejemplo, hay algunos estudios de tractos digestivos de algunas carpas en el río de la Plata, algunos son estudios bastante viejos, que indican que hay una cierta cantidad, que tienen estadísticamente una gran cantidad de detritos, de material vegetal, algunos chironómidos, y que esa dieta, ellos indican bien ahí que esa dieta cambia, es estacional, es decir, que en función de la estación, la carpa come una cosa u otra. Y bueno, ese dato sirve, pero no sirve, por ejemplo, a mí no me sirve para compararlo con una carpa de San Luis, porque el alimento va a ser distinto, ¿no? En lo que hay acá en nuestros ríos, y entonces la carpa va a tener muy posiblemente otros organismos en el tracto digestivo, ¿no? Es resistente, es decir, que resiste a la polución humana, a bajos contenidos de oxígeno, altas temperaturas, ¿no? Es fuerte, ¿a qué me refiero? Que es la carpa, una vez cuando uno realmente logra clavar una carpa y empieza la pelea, no es una pelea eléctrica, pero sí es una pelea de fuerza, una pelea que por más que uno a veces no se queda sorprendido del tamaño de la carpa que a uno le ha tomado y le empieza a doler el antebrazo, a veces hay que cambiarse la caña de mano, o sea que es un bicho muy fuerte y sobre todo las carpas grandes hacen muy buena pelea, entonces esto lo vuelve también bastante interesante desde ese punto de vista. Y después muy perceptivo, ¿no? Esto, acá empieza, digamos, lo principal en cómo nos vamos a plantear la estrategia de pesca. Este grafiquito es lo que se denomina aparato de Weber, que es su sistema auditivo, que son una serie de huesecitos que conectan la vejiga natatoria con el oído interno. Esto hace que la vejiga natatoria sea un amplificador del sonido. Entonces, cualquier vibración que se genere, la escuchan, la sienten, y inmediatamente se ponen en alerta. Entonces cambian de actitud. Entonces, esto nos hace plantear cómo va a ser nuestra estrategia de pesca. Nuestra estrategia de pesca básicamente es una cacería. Nosotros no pescamos carpas, las cazamos. Es todo el tiempo en acecho. El vadeo tiene que ser extremadamente silencioso. Hay que tratar de evitar pisar el ripio, palitos o generar vibraciones. Incluso hasta nos permite plantear también cómo va a ser nuestro equipo. Por ejemplo, ya van a ver el reel que tiene que ser silencioso. Y esa percepción que tiene del entorno la diferencia mucho de la trucha, por ejemplo, porque es mucho más perceptiva que la trucha. Y esto hace que tengamos que tener mucho más cuidado a la hora de encarar una carpa. Por ejemplo, darles un ejemplo, apenas pasa la cuarentena, me voy a pescar, nos permiten ir a pescar, y yo tenía unas botas con clavos, con los clavitos abajo. Bueno, el raspar de los clavos, la cantidad de carpa que me hizo perder fue impresionante. Entonces directamente volví a la bota sin clavo. Es decir, que hay que, ese ruido mínimo lo escuchan. En algunas situaciones, si la carpa quizá no escuche que estemos hablando cuando están abajo del agua, porque es difícil que se transmitan las vibraciones o el sonido, pero si nosotros, una carpa que está asomando una parte del cuerpo, nosotros hablamos, es increíble cómo se asustan, y se asusta una y se asustan todas. Entonces, en este aspecto hay que tener toda una estrategia de cómo encarar a la carpa.
Bueno, en cuanto a los aspectos generales de la pesca de carpa con mosca, digamos, sería la columna vertebral de esta charla y en realidad de este tipo de pesca, este gráfico, y vamos a basar todo sobre este gráfico. En primer lugar, observación-detección, es decir, observamos el lugar y las detectamos, encontramos las carpas. No voy a empezar a decir, bueno, están en un pool, en una corredera o en un sector de la corredera. No hay lectura del agua. Invaden todas las estructuras, menos un rápido, ¿no? Una cascada, algo así muy fuerte, pero invaden todas las estructuras del río. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar. Quiero aclarar algo. Este gráfico es válido tanto para aguas claras, porque yo tengo la suerte de pescar en aguas claras, como para aguas turbias. Pasa que lo que observamos va a ser un poquito distinto, pero detectar al pez lo tenemos que detectar. Esto hace que la pesca sea 100% a pez visto. Algo tenemos que ver, no, alguna señal tenemos que ver. La lectura del pez, es decir, su lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en esa foto que está ahí en el fondo de pantalla, podemos ver que hay un montón de carpas. Ninguna de ellas tiene ganas de comer. Es decir, que no hay que tirarle a cualquiera. Hay que entender cuál es la que tiene ganas de comer. Por eso leemos el pez, interpretamos su lenguaje corporal y seleccionamos la carpa que tiene ganas de comer. Pero ahora viene otra historia, que es nuestra posición respecto al pez. Podemos encontrar en un pool o en una estructura del río determinada 10 carpas. 2 tienen ganas de comer. Ahora, ¿cuál es la que mejor está posicionada respecto a nosotros? Ya voy a ir tratando cada una de estas partes por separado. ¿Cuál es la que tiene mejor posición respecto a nosotros? Tenemos que seleccionar esa para poder presentarle nuestra mosca. Y después la presentación, es decir, dónde y cómo trabajamos esa mosca. Entonces, vamos a basar la charla básicamente en esto, en este gráfico. Observación-detección. Se basa en escanear el entorno, ¿no? Como dice Diego Flores en su libro, es escanear el entorno. Él lo expresa muy bien, que es escanear, alternar modo largo con modo corto. Es decir, tenemos que observar lejos y también muy cerca, porque por ahí, por mirar lejos, nos perdemos una carpa que está muy cerca al lado nuestro, que no nos vio. A ver, acá viene el tema del agua clara. El agua clara nos permite verla. Estamos 50% de ventaja y 50% de desventaja, porque nos ven mucho. Pero hay algunas cosas, algunas trampitas que podemos hacer para que no nos vean, o tener en cuenta algunas cosas. Y hay carpas que nos van a ver más y otras que no, en función de su posición. Ya lo vamos a tratar. Y como yo decía, invaden toda la estructura, es decir, que acá no hay que hacer una lectura del río, sino que hay que encontrarlas. Una vez que la encontramos, sea en agua turbia o en agua clara, tratamos de interpretar qué es lo que está haciendo, si está comiendo o si no. Entonces hacemos lo que se llama lectura del pez. Es decir, la que tiene la actitud de alimentarse, y vamos a ir viendo ahora distintas imágenes y videos, la que está posicionada a tiro respecto a nosotros, ya vamos a ver cuál es la mejor. Y vuelvo a repetir, lo importante acá no es la lectura del agua, sino entender su lenguaje corporal. Todas estas situaciones que yo les voy a mostrar son situaciones en las cuales las carpas son muy buenas situaciones de pesca. Tiling, carpas que tienen cierto ángulo con respecto al lecho y que este ángulo puede variar. Y acá viene el tema de si nos ven o no. Cuando este ángulo es muy alto, la carpa, el campo visual está muy restringido, muy cerquita de ella. Entonces es más difícil que nos vean. Entonces podemos estar al lado de la carpa y quizá ella está haciendo tiling ahí. De hecho, esta foto de acá, yo estaba muy cerca, le saqué la foto y no me vio. No me vio y es difícil que me vea. Pero acá tenemos la otra situación, un tiling de bajo ángulo,
en el cual el campo visual se amplifica, y esto hace que tengamos que tener un poquito más cuidado y plantear nuestra estrategia y nuestra técnica de pesca incluso en función de esto. Es también un factor importante. Tiling es esto, está con cierto ángulo respecto al lecho, estira la boca, la boca es protráctil, come las aletas extendidas, relajada, mueve la cola. Entonces, eso nos está indicando que está muy tranquila y está comiendo. Esta es una carpa que tiene mucha posibilidad de tomar nuestra mosca. Fíjense, yo puedo observar esto porque tengo el agua extremadamente clara, pero cuando el agua es turbia, tenemos que empezar a ver algunas otras cosas. La burbuja que sube, una cola que apenas se ve, un movimiento, un cambio de color en el agua, es todo medio marrón, pero cambia la tonalidad porque algo hay y se ve una estela que deja como un proceso de remoción que genera la carpa en el lecho. Entonces, tenemos que empezar a ver, a tener en cuenta esas cosas. La burbujita que se va moviendo, que quiere decir que hay una carpa que está moviendo sobre el lecho y se va liberando el metano, ¿no? Fíjense, acá hay un video de carpas en tile. A ver si se logra ver. ¿Ven? Bueno, miren. Más o menos por acá. Esta carpa que está acá. Fíjense que genera, perdón, se pasó. Fíjense que genera acá mueve un poquito el fondo, genera remoción y se genera una pequeña nubecita así de barro, de material sedimentario, ¿no? Y eso mismo se trabó. A ver. ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Se vio el video? Marce. Sí, se vio, Seba. Bien, no sé qué se pasó, se trabó. Sí, Vamos a a veces pasar suele pasar con los videos en PowerPoint. Sí, Volvamos a la diapositiva. sí. ¿Te escuchas si hablamos nosotros, Seba? Santi, ¿Cómo va? ¿qué Sí, haces? vamos a silenciar Bien. por ahora los micrófonos, ¿sí? Ahí va. Por favor. Vamos de vuelta. Esperen que tengo que volver a buscarlo, ¿eh? Te Un tenemos a vos minuto, en por favor. pantalla, ¿sí? ¿Cómo? Te tengo a vos en pantalla ahora. Bueno, ahora yo lo busco de vuelta y la vuelvo a compartir, que se tildó ahí. Bueno. ¿Qué pasa? ¿No te Ahí deja? estamos. ¿Ya estamos? Sí, sí, ahí está. Vamos de vuelta. Ahí está. Bueno, entonces,
esto es Sí, había tiling, una ¿no? nube Y acá de se ve sedimento que se levantaba. la nube de sedimento, fíjense, ahí empieza a cambiar de coloración, Ahí en ese momento, ahí está. ahí se ve. Esto mismo pasa con mucha mayor magnitud en aguas turbias, ¿no? Vamos a otra situación que es patrullaje. Patrullaje es una carpa que viene muy relajada, aletas extendidas, muy relajada, viene avanzando y come en un costado, abajo, se mueve para un lado, para el otro, pero muy tranquilas. No es un movimiento como lo menciona bien Diego en su libro Robótico, sino que es un movimiento muy relajado en el cual la carpa va zigzagueando, se pone en tiling, se va, se separa del lecho, va, avanza, se vuelve a poner en tiling, come de un lado, arriba, abajo, ¿no? Es una buena situación también. Acá hay un videíto. A ver. Fíjense. Ahí. ¿No? Esa carpa va haciendo, va patrullando, va tranquila, comiendo. Está regalada, básicamente. ¿Mm? Fíjense dónde estaba, ¿no? Está básicamente regalada. Otra situación muy buena es el filtrado. Simplemente están con la boca, arriba filtrando espuma, o puede ser que haya mucha espuma o apenas muy poco, o la espuma es una red que atrapa exoesqueleto, atrapa insectos, atrapa materia orgánica, digamos, vegetales. Entonces las carpas están filtrando ahí, ¿no? Acá tenemos otro videito, fíjense. Después una resaca es muy común de una crecida en la zona de resaca y bueno, se ponen a hacer esto, ¿no? Después hay otra situación acá también. Fíjense que acá, esta es mucho mejor que la anterior. ¿Ves? Algunos grumitos de espuma. Ujú. ¿Mm? Después, otra situación muy buena es ver carpas que suben a comer en una línea de comida, puede ser, tranquilamente, o simplemente avanzan a través del pool o un flat, van avanzando, toman algo, vuelven a meterse, siguen avanzando, toman, ustedes también pueden verlas avanzando con la aleta dorsal como si fuera generar un destela. Bueno, esa es un indicador increíble que nos dice que hay muy buena actividad. ¿Mm? Ya voy a mostrar un video respecto a esto porque es una de las situaciones que hay que tener en cuenta para cuando queramos pescar con seca. Y lo que no hay que tener en cuenta es esto. Fíjense, esta carpa tiene lo que se llama movimiento corporal robótico. Parece, está rígida, tiene las aletas pegadas al cuerpo, se mueve muy despacio, ¿no? No va a tomar nada, no hay que perder tiempo con este tipo de carpas. Y en este caso, lo que suele suceder, si se asustan, salen también disparadas, ¿no? Salen muy rápido, avanzan muy rápido, con esta posición, ¿no? Muy robótica, en líneas rectas, y este tipo de carpa no hay que perder el tiempo. Y lo que tiene la pesca de carpa, ¿no? Es que es muy dinámica, y algo que eso hay que tener en cuenta. Estamos pescando trucha, podemos parar en una estructura, lo voy a comparar con la trucha, porque es lo otro que más pesco, ¿no? Estamos parados en una estructura, una corredera, podemos esperar, la vemos, no, estamos tranquilos, esperamos, sigue ahí la trucha, vamos, le tiramos, la sacamos. Bueno, con la carpa eso no sucede, la carpa cambia de posición o cambia de situación permanentemente. Esto, ¿qué sucede? Que una carpa que quizás estaba en posición con un comportamiento alimenticio, es decir, en tiling o en patrullaje,
de golpe o se asustó o algo pasó y cambia a esto, ¿no? A un movimiento robótico, y uno se da cuenta, hay un cambio de actitud que evidente, ¿no? Eso hace que muchos pierdan el tiempo queriéndola pescar y le siguen intentando, y acá hay que cambiar. Tenemos que cambiar de carpa, ya no hay que perder el tiempo cuando sucede. Y luego todo esto nos cambia, ya lo vamos a ver mejor, respecto a nosotros ya tan bueno como sucedía antes. Entonces, cambia de posición con el equipo bien preparado, como si estuviéramos cazando. Esto es una cacería. Bueno, fíjense, acá hay un videito de estas carpas con movimiento robótico. Fíjense, apenas tan quietas, sombras, parecen sombras, ¿no? Están ahí no, esta carpa no hay que perder el tiempo. Por eso digo que esto es una gran ventaja. A mí me pasaba que me pasé mucho tiempo, muchas horas y muchos días de río tirándole a esta carpa o tirándole a todas, cuando eso no me iba a traer ningún beneficio, ¿no? Entonces, es muy importante la lectura para entender cuáles van a comer y cuáles no, o con cuáles tenemos mayor oportunidad. Y ahora viene nuestra posición respecto al pez. Fíjense que en relación a la trucha, que generalmente las encaramos desde atrás, nuestra posición respecto al pez, excelente o muy buena, es desde adelante. Es decir, que nosotros en este rango, en este campo, ¿no? va a ser el mejor para poder encarar una carpa. Y ahí acá vengo vuelvo a repetir con el tema de lo dinámico, que es la pesca de carpa. Esta carpa que nos encontramos, que está en una posición de tiling o comiendo, de golpe la tenemos en una buena situación, cambia y se complica, ¿no? Entonces, ya deja de ser una buena situación o excelente, ahí pasa a ser regular o mala, porque simplemente la carpa cambia de posición porque está comiendo para otro lado. Entonces ahí empezamos a ver también cuál vamos a seleccionar. Pueden haber 10 carpas, 2 están comiendo, ¿cuál está mejor respecto a nosotros? Y esa es la que vamos a elegir, ¿no? Presentación, ¿dónde y cómo? ¿No? A ver, casi siempre las moscas que se alejan de ellas, casi siempre. Es muy difícil que tomen una mosca en deriva muerta, ¿no? Generalmente es motivo de rechazo, a no ser que exista, como no quiero decir absolutos, porque siempre hay alguna excepción, y de hecho me ha pasado que alguna deriva muerta, algunos, por ejemplo, pescando truchas, en algunas correderas, me ha tomado alguna carpa, algún simulio o algo así, haciendo una deriva. Lo que sí funciona en deriva muerta es las imitaciones de alga. De hecho, pueden ver carpas que están apostadas en alguna corredera o van desplazándose, porque nunca se quedan quietas en un lugar, por eso también esto de lo dinámico. Y se mueven y vienen sobre todo a principio de temporada, acá en San Luis se desprende mucha alga, los ríos están muy bajos, están muy claros, se desarrollan muchas algas, hay mucho desarrollo de algas y se desprenden. Esas algas que se desprenden vienen por la corriente, vienen derivando por la corriente y las carpas van, la toman, se la llevan para un costado y se la comen, ¿no? Entonces una deriva muerta de una imitación de alga puede funcionar, pero no, generalmente las moscas con las que pescamos, generalmente no toman en deriva muerta, toman moscas que se alejan de ellas. Les gustan mucho los movimientos suaves, pero constantes, ¿no? A veces se puede dejar quieta la mosca cuando está muy, por ahí se acerca mucho y que esa mosca tenga vida, es un disparador. Y lo que es un disparador increíble es el efecto sorpresa. Cuando algo le sorprende, o de atrás hacia adelante, o desde arriba, ya lo vamos a ver, es realmente muy importante porque es un buen disparador. Este gráfico que hice acá representa distintas posiciones, desde muy buenas y excelentes respecto a la carpa, y dónde hay que poner la mosca y dónde no, y por dónde pasárselas, ¿no? Fíjense,
este puntito sería el pescador, ¿no? Estos puntitos acá serían el pescador, y en este caso, lo ideal sería la línea en celeste, ¿no? Indica la trayectoria, sería poner la mosca cruzado atrás y traer por el frente, ¿no? Mostrársela por el frente. Si estuviéramos acá sería cruzado hacia el otro lado y mostrarle pasarla bien por el frente. ¿Qué sucede? Esto, la carpa, al estar tan concentrada y tiene su campo visual tan restringido en esta zona, que si nosotros tiramos por los costados acá, es muy probable que no la vea la mosca. Entonces no le va a llamar la atención. O quizá la vaya y después se le pierda de vista. Lo ideal es usado, y en estas situaciones como en blanco, que se a darle un poco para frente, es un disparador. ¿Qué sucede? Esto es válido para aguas claras como para aguas turbias. El tema es que cuando el agua está turbia, la mejor situación sería esta, ¿no? Tirarle bien, hacerla pasar bien desde atrás hacia adelante, y no tanto de los costados, ¿no? Bien de atrás hacia adelante, que pase lo más cerca de la boca posible. Porque el campo visual está mucho más restringido con el agua turbia, ¿no? En este caso, esta carpa también, esta tiene un bajo ángulo de tiling, así que es un poquito más complejo porque nos puede ver, pero la situación, digamos, la trayectoria en amarillo sería la correcta. Y la roja no, porque no, es muy probable que no la vea. Bueno, acá he hecho un gráfico y acá empezamos a plantearnos nuestra estrategia de pesca en función también del ángulo de tiling. Ya vamos a ir volviendo sobre estos gráficos, pero fíjense, ¿qué se puede hacer acá? Una posibilidad es tirar atrás, y hay una cuestión importante. Si hay carpas en corredera, cuando caemos adelante, la vibración de la caída parece como que el agua se la llevara, ¿no? Se fuera trasladada por el agua, por el movimiento. Entonces la carpa siente, y es increíble ver cómo una mosca, cuando le caemos muy adelante en una corredera, sienten y inmediatamente cambian de actitud. Entonces por eso es muy bueno caer atrás y un poco pasado, para que no suceda esto, ¿no? Una situación buena sería, por ejemplo, acá voy a mostrar, sería tirar en 2, traer a 1 y dejarlo hundir. Con una mosca pesada es muy efectiva esta situación, se llama drag and drop. Dragamos y se hunde. Otra situación sería tirar atrás, dejar que se hunda y pasarle por abajo, ¿no? Y otra situación, que también ya más adelante lo vuelvo a mencionar, pero les cuento ahora, es caer en 1 y que profundice rápido. Y, por ejemplo, un tiro que puede funcionar es el tube cast, ¿no? En el cual se genera una especie de gancho vertical y caemos con un buen ángulo de penetración al agua y profundiza bastante rápido. ¿Qué sucede? Que eso de estar jugando así es para cuando ya han pescado un par de carpas, porque realmente hacer un tube cast que caiga justo por arriba y que caiga medianamente suave y bien, no es nada fácil, ¿no? Hay que tener cierta destreza. Y eso ya es para cuando uno ya ha pescado un par de carpas. No lo recomiendo para nada al principio. Y otra situación para este tipo de carpas con ángulo de tiling bastante alto es el hilo, ¿no? Que ya lo voy a mostrar. Es pescar con hilo, que realmente nos ha facilitado un montón y nos ha mejorado muchísimo la pesca. Nos ha permitido pescar carpas que antes las rechazábamos o no la teníamos en cuenta por esto, ¿no? Porque era muy difícil, carpas que están apostadas a más de 45 grados en una corredera, era muy difícil bajarle a la zona de visión. Pesca tradicional con línea, es un poquito de lo que vimos, pero le cuento un poquito las cañas, ¿no? Cañas de acción media rápida. Acá en San Luis puse de 3 al 5, está bien, pero cuando empezamos a tener peces más grandes, como existe en la Patagonia, en la caña número 6 estaría bárbaro. Líder cónico monofilamento, longitud mínima 9 pies,
tienen que pensar que, ya vamos a ver las moscas, pero las moscas para carpa tienen volumen, tienen peso, y hay que poder darlas, ¿no? Y el líder, lo que yo hago es, compro un líder de 9 pies y le agrego unos pies más, hasta 12 pies, 11, juego con eso, en función del tamaño de la mosca. Las terminaciones, los tippet, generalmente acá en San Luis anda muy bien, anda muy bien 5X, o hay algunos tippet 014 que vienen, pero eso va a depender del tamaño de los peces, ¿no? 3X, 2X, incluso hasta más grueso, en algunas lagunas en Córdoba, he tenido que poner porque no hay forma de frenarlas, rompen todo. Las líneas de flote, ¿no? Way forward, particularmente, ¿cuáles? Esas que están diseñadas para dar vuelta a ninfas o pequeños streamers, que tienen conos delantero cortos, bueno, el reel lo más silencioso posible, ¿no? Esto es un factor bastante importante porque esas carpas que están asomando la cola o medio lomo, que están muy cerca de la superficie, y tener un reel ruidoso realmente no es para nada bueno, y es increíble cómo se asustan. Es increíble, realmente es un factor muy, muy importante a tener en cuenta. Las moscas, generalmente, a ver, lo he dividido acá en función del grado de importancia, pero son moscas que pueden imitar como que no pueden como que no imitan y no imitan, es decir, no son específicas. Si bien algunas tienen forma, ustedes van a decir, bueno, eso parecen odonatos, algunos son renacuajos, algas, frutos, semillas, bueno, sí, algunas de estas son imitadoras, mojarras, lombrices, ¿no? Pero generalmente la mosca, lo más importante que tienen que tener es que estén construidas con materiales que tengan vida, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, un italiano que pesca con moscas que imitan caracoles, se llama Massimo Leonardi. Después, por ejemplo, hay un inglés que pesca koi con imitaciones de huevo. Algunos otros pescan con imitaciones de fruto. Yo he pescado con algas. Con lo que más pesco acá en San Luis, algas, renacuajo y odonatos, si le queremos dar un nombre, ¿no? Pero muchas de estas moscas simplemente tienen la forma, sugieren algo, pero lo que tienen son materiales que muestran mucha vida, ¿no? Y también algunas moscas, por ejemplo, que imitan excremento de nutria, que flota, la toman, lo comen, entonces, bueno, o un palito, una hoja, ¿no? Son omnívoros. Fíjense, lo más importante en el diseño de la mosca es pensar esto, ¿no? Lo puse en rojo acá, poco brillo y materiales con vida. Y tienen que tener en cuenta para qué van a diseñar la mosca. Es decir, aguas claras principalmente o aguas turbias. Si hablamos de aguas turbias, tenemos que empezar a jugar con más volumen. ¿Qué sucede? Como es una pesca a pez visto, lo principal es que, por ejemplo, la otra vez me di una charla para la Asociación Brasilera de Pesca con Mosca, y ellos quieren ir a pescarla en ambientes salvajes, digamos, ¿no? En esas lagunas que ellos pagan y pescan. Y lo que le decíamos que tienen que tener en cuenta es que lo principal es que la tienen que ver. Entonces las aguas turbias, profundas, no son imposibles de encarar, ¿no? Incluso hasta aguas claras y profundas son muy difíciles de encarar, por ejemplo, esos lagos que son muy profundos, en donde hay carpas, si no hay costas o zonas de desborde donde baje bastante la profundidad para poder encararla, es muy difícil poder pescar. Así que estamos hablando más o menos de zonas, por ejemplo, a ver, de aguas claras y aguas turbias en general, que nos permitan verlas, que nos permitan encontrarlas, zonas más bien bajas, ¿no? ¿Qué sucede acá en San Luis? Que hay ríos que tienen grandes pools, que tienen 3, 4 metros de profundidad, y bueno, sí, podemos bajarle, porque podemos verlas, pero si está turbio, no las vemos, y es imposible poder bajarle. Entonces, en este contexto, vamos a tener moscas que tengan más peso, menos peso.
en un día, en una caja de mosca, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, vamos a encontrar carpas que están en flat en menos de, quizás con el lomo afuera, en menos de 20, 30 centímetros. Y para eso tenemos que tirar una mosca liviana, que baje, pero que sea liviana, que no impacte, porque vamos a tener problemas. Y también podemos tener carpas que están profundo en una corredera donde necesitamos bajar muy rápido y bueno, tenemos que tener moscas más pesadas. Entonces empezar a jugar con los lastres, con los volúmenes, y los colores generalmente andan entre el verde, verde oliva, marrón, negro, ¿no? También es importante eso, ¿no? El color marrón, negro, verde oliva, muy bien, sobre todo el negro. También suele andar los violeta oscuro. Y poco brillo y material con brillo. Acá les voy mostrando algunos patrones, ¿no? Fíjense, ¿no? Conejo, plumas de gallina o de gallo, pero en palmer, bien suave, Davinis de pelo largo, ¿no? Este tipo, moscas muy simples, de resolución muy simple, ¿no? Con un Davin de angora y un ala de conejo. Fíjense, esto es parte de CDC y lo otro es angora, con alguna plumita muy livianita de un cuellito, de gallo o un lomo, pero bueno, apenas unas vueltitas. Y la presentación es lo mismo, esto estoy hablando de pesca con línea, lo mismo que les contaba recién, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con, digamos, drag and drop o tuck cast, en este caso, como yo les contaba, ¿no? Estamos hablando de pesca con línea. Pesca con secas. En el caso de la pesca con secas, bueno, acá, a ver, no importa tanto la imitación o lo que vamos a presentarle, la mosca, sino que más bien tienen que tener en cuenta que no todo el tiempo van a estar comiendo arriba. Y por más que no las veamos arriba, y que, como la trucha, por ejemplo, que no las vemos, están arriba y quizás le tiramos y suben a tomar, con la carpa eso no va a pasar. Lo de la pesca con seca, con la carpa es circunstancial y se da en ciertas condiciones, ¿no? Están definidas por algunas cosas, ya vamos a ver. Bueno, yo pesco con una caña número 4 de 9 pies, de acción media rápida, ¿no? También la misma línea de way forward, con el entrado corto, ¿no? Que me permita también trabajar líderes más largos, y los líderes entre 12, 15 y 18 pies. Acá viene una cuestión. Yo creo que 15 pies es lo ideal. Nosotros necesitamos, ya vamos a hablar un poquito de la presentación, pero para la pesca con seca acá no vamos a hacer una deriva larga a lo largo de una corredera, sino que necesitamos derivas prolijas y cortas. Es decir, en muy poco espacio, muy prolija y corta. ¿Y qué sucede? Que empezamos también a jugar con un poquito de correcciones, a apilar un poco el líder, pero tiene que ser la deriva muy corta, porque la carpa se comporta muy distinto a la trucha cuando está tomando arriba. Ahora les voy a contar. Yo uso tipo 5 TX y bueno, va a depender de lo que ustedes estén pescando, ¿no? Pero además, fíjense, ahora vamos a hablar de qué observar y cuándo, es decir, cuándo vamos a encarar esta situación con mosca seca. Otra vez, volvemos a lo mismo, lenguaje corporal. Es decir, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver esas carpas, ahora vamos a ver unos videos, que están comiendo, que nosotros las vemos que comen arriba, vuelven, se desplazan, comen arriba, vuelven, o que están con la boca arriba, de a grupos, o solitarias, y se van moviendo, pero acá viene el tema, se mueven de un lado al otro, y no están apostadas en un lugar, y se quedan esperando, sino que vuelven van como filtrando la línea de comida, suben a lo largo de la línea de comida, se vuelven a posicionar. Entonces, es muy probable que si nosotros no hacemos, o sea, si nosotros pretendemos hacer una deriva larga y llegar bien, porque no tenemos que dragar tampoco, no hay que dragar, llegar bien a la carpa, es muy probable que
cuando la mosca viene por acá, la carpa se corrió del lugar y comió en otro lado. Entonces, la deriva tiene que ser muy cortita, muy prolija, y más o menos adivinando la trayectoria que va a seguir la carpa. Adivine la toma. ¿Por qué van a estar condicionadas estas actitudes? Principalmente condiciones climáticas y eclosiones. A ver, ¿qué vengo, me vengo como generando un patrón en la cabeza con el tiempo? Tiene que ser días muy agradables y no tiene que haber viento. Eso es fundamental, no tiene que haber viento. Y tiene que ser agradable. Hay como más posibilidades cuando ronda los 20 grados en ambientes, ¿no? Pero últimamente me vengo dando cuenta que en el invierno también se da. Simplemente que no haya viento es un factor fundamental. La carpa quizás tiene muy poca visión. Cuando miran para arriba les queda bastante, digamos, oscura, en donde si nosotros además le agregamos movimiento en el agua, pierde percepción, ¿no? Entonces se le complica. Y es increíble ver cómo cuando está planchado, las vemos comer, y cuando está bastante rizada la superficie, esto no sucede con la misma frecuencia que si estuviera planchado. Fíjense, acá vamos a ver un par de actitudes de carpas que tienen todas las ganas de comer. Y van a ver lo dinámico de esto, ¿no? Van para acá, se mueven por otro lado, o sea, no se quedan quietas en un lugar esperando. Fíjense. Esas carpas, ese día fue increíble. Estaban bien arriba, iban, tomaban, volvían. Ese día fue en diciembre, me acuerdo, y salieron más de 15 carpas con seca. Y era cuestión de adivinar a dónde iba a seguir una de estas carpas y hacer una deriva muy bonita y prolija de 40, 50 centímetros y que la carpa la viera y la tomara. Fíjense esto. Esta es otra situación, ese mismo día. ¿Ven? Va, toma, se desplaza, entonces hay como que adivinar el recorrido. Ahora vamos a ver otra. Esta está muy buena, y van a ver un detalle de qué es lo que toma. Esa está bastante quieta, pero va, avanza, después se vuelve. Fíjense algo, más de cerca, ¿no? Acá viene el palito ese, se lo come. No quiero volver mucho para atrás porque si no, pero venía un palito derivando y lo toma. Es decir, que puede estar comiendo todo, está interaccionando ahí con el ambiente. Las moscas. A mí me ha funcionado muy bien la Gelhard Cadiz, y algunas variantes de esa, ¿no? También alguna parachute. Estas algas flotantes, que son como algas que vienen sobre la superficie del agua. Esta mosca de acá que simplemente queda el poste de color para que la podamos ver, es muy bueno utilizarlo cuando están filtrando la espuma, porque con una mosca blanca la perdemos de vista y no sabemos dónde está la mosca. La carpa no va a ir a buscarla, sino que por eso les digo derivas cortas y muy prolijas, y cuando draba rechazan, así que tiene que ser muy prolija. Y este poste de color nos permite ver esa mosca ahí en esa espuma, ¿no? Nos permite visualizarla. Ahora, ¿está imitando una Cadiz? Esto no, imita algo que está ahí. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Puede ser un palito, puede ser cualquier cosa. Está ahí. Acá, un poquito repetir lo que ya les dije, ¿no? ¿Qué es lo que sirve, por ejemplo, para la espuma? Sí, un pequeño tirón. Un pequeño tirón en la espuma sirve. Esa situación en donde están filtrando es
buena para la pesca con seca, pero fíjense que también es buena para pescar con una ninfa muy livianita, que apenas rompa ¿no? Y darle vida, la carpa, suelen verle, solemos tener mejor, o les llama más la atención eso que una seca, y podemos tener mejor resultado de esa forma. ¿Qué sucede? Que cuando yo lo que recomiendo para el que empieza a pescar carpa con mosca, que se puede llegar a afligir cuando tira una seca o se asustan, y por ahí esa situación está buena para encararla con una ninfa muy, muy livianita y poder trabajar la mosca por debajo de la superficie, y podemos tener mejor resultado que si trabajamos con una seca. Entonces eso está realmente es una buena posibilidad para aquellos que empiezan. No enroscarse con querer pescarla con seca, porque, bueno, pueden fallar, ¿no? Pero después que ya han pescado varias, bueno, y si quieren encararla con seca, esa es una buena situación, ¿no? El filtrado, eso como la situación esta que le decía, que van, suben, se mueven para todos lados, se quedan en la línea de comida, suben, bajan, pero tienen que ser días calmos, tiene que dar de vuelta el lenguaje corporal, es lo que a ustedes les va a decir si esa carpa va a tomar una seca o no. No pretendan que una carpa que viene por debajo, le ponen la seca, le vaya a tomar, porque es muy probable que no se dé ni cuenta, es más, incluso hasta se asuste, en ese caso. Bueno, acá lanzamientos apilados, manejo de correcciones aéreas, manejo de líder largo es fundamental para poder mejorar las derivas, ¿no? Pesca con hilo. Bueno, voy a hablar un poquito de la configuración del equipo. Simplemente cómo lo configuro yo. Un poco de backing, ¿no? Una reserva de backing, un nylon de buena calidad, después un nylon de color, que sea naranja o que sea verde en este caso, y baja memoria, en 0.18, 0.16, para las carpas que yo tengo andan bien, un tipe 0.15, 0.14, ¿no? Después del nylon de color, podemos hacer un perfect loop, y más o menos el largo del tippet que sea del hombro opuesto con la mano estirada a la mano, ¿no? Ese largo de tippet, y hay una mosquita que diseñada para pescar carpas con mosca con hilo. Fíjense, ¿cuándo con hilo? ¿No? ¿Cuándo vamos a pescarla con hilo? Bueno, aguas en movimiento, grandes pool, ¿no? Grandes pool, y carpas en tiling más de 45 grados. ¿Por qué? Porque necesitamos bajar rápido. Los grandes pool, aguas en movimiento, aguas pueden haber carpas en tiling a 45 grados o más, en los grandes pool, o en aguas en movimiento, es decir, aguas con corriente. Entonces, con una línea nos va a complicar muchísimo bajar y poder presentarle la mosca y pasarle la mosca por donde queremos. El hilo nos facilita toda esta historia. Realmente, cuando empezamos a desarrollar esto, y por lo menos yo lo empecé a trabajar acá en San Luis, empecé a encarar carpas que antes no las encaraba. Y eran estas que estaban en estas situaciones, porque me costaba mucho bajar rápido. Había que excederse en peso, ya se complicaba con estos equipos para poder presentar una mosca extremadamente pesada. Ya no tenía sentido. Entonces hay muchas carpas acá en los ríos, entonces yo seleccionaba, es decir, bueno, no, esa que está ahí no, vamos a la que está más cerca de la superficie, ¿no? Que nos permita poder presentar con una pesca con línea tradicional, ¿no? Fíjense, este tipo de aguas son las que uno, o situaciones, ¿no? Estos rápidos, ¿no? Estas zonas de acá, la carpa se ubican acá, también estas entradas correderas a algún pool. Estos pools son bastante profundos, acá no se nota porque está agua turbia, bastante profundo, y las carpas se ubican bien abajo, aparte de acá se comporta casi como una corredera.
Entonces, o un room sería. Entonces, es muy difícil bajar rápido en estas situaciones. Acá, en las carpas que están acá, ¿qué sucedía? Nosotros caminábamos, íbamos caminando por la orilla, y las carpas que están acá, directamente las rechazábamos. Buscábamos las que estaban acá al costado, que era mucho más fácil. Pero por ahí había una muy buena acá. Entonces ahora la pesca se volvió mucho más dinámica. Uno, a ver, voy con 2 cañas, permanentemente con 2 cañas. Fíjense, moscas para carpa, con hilo. Esta mosca, esta con la primera que empecé a pescar, que simplemente un verge de tuntén, una mosca media mixta, que es decir, de pelo y medio perdigón, porque tiene un poquito de resina acá, de resina UV, y anda muy bien para cuando el agua está cuando el río está muy chiquitito, hay muy poco caudal, o en zonas de agua baja. Pero estas moscas tienen el mismo, es decir, son las mismas moscas para carpa, con la que pescamos con línea, pero le agregamos esta extensión de tanza, o de amnesia en este caso, con un plomito de 0,50 gramos, 0,48, más o menos andan por ahí, que nos permite proyectar muy bien con estos equipos. Y igual que esta mosca, ¿no? Una mosca mop, ¿no? Con un plomito que ahora me ha traído unos resultados increíbles. El otro día, la verdad que yo no lo había probado nunca, y me ha traído unos resultados increíbles. Bueno, esta mosca así, medio balanceada, tiene mucha vida, mucho movimiento, y realmente son disparadores muy importantes para poder pescar una carpa. Lo mismo, la presentación, ¿dónde, cómo? Exactamente lo mismo. Lo que sucede con el hilo, que al tener un poquito más de impacto, y siempre hay que proyectar un poquito de línea para reducir ese impacto, necesitamos tirar un poquitito más lejos. Es decir, que el drag and drop, vamos a dragar un poquito más para hacerla profundizar a la zona donde queremos. Entonces necesitamos tirar, o traerla directamente por debajo, pero hay que tirar un poquito más lejos. Ventaja y desventaja. Fíjense, estas son 2 carpas pescadas con hilo. Esta es en provincia de Buenos Aires, en Tandil, el arroyo Napaleufú, y esta es acá en San Luis. Estos equipos realmente son increíbles. Lo que cuidan los tipes y ¿cómo se llama? Y ambas fueron sacadas. Esta fue con un 3X y esta fue con un 5X. Y realmente cuidan los tipes muy, muy bien. Ventaja y desventaja. Entonces, ideal para aguas profundas, agua en movimiento, correderas profundas, carpas con ángulo de talle mayor a 45. Pero no se recomienda. En aguas chatas, ¿qué sucede? Los lanzamientos no son tan precisos y genera un impacto en la caída. Entonces hay que empezar a tener en cuenta esto para poder pescar con hilo. Bueno, yo paso acá, Marce, a otros ambientes, pero muy poquito. Si querés que hagamos unas preguntas, y después esto no es tan importante, digamos, porque son algunas experiencias que tengo en otro tipo de ambiente. Tengo anotadas algunas preguntas. Algunas fueron respondidas de alguna manera. Luis preguntaba si no se hacía justamente lectura de aguas, si se pescaban las estructuras o no. Creo que quedó muy claro. Si el líder era un elemento de asustar a la carpa, si había que tener algún cuidado en particular, fuiste también, creo, bastante claro. Y después hay una consulta sobre los tamaños de las moscas. Si querés referir si es que hay algún cambio entre alguna modalidad u otra, o algún ambiente u otro. Y la última es cómo accionar frente al pique. ¿Cuál es la respuesta del pescador frente al pique? ¿Sí? La clavada, ¿cómo la ejecutamos? Bien. En relación a la primera pregunta del tamaño de las moscas, generalmente yo trabajo con anzuelos que son esos tipo Predator, que son anzuelos de pata corta y el gap bastante ancho. También trabajo con anzuelos jig, pero número 10, número 8, número 6 anda bien. Yo en San Luis, en la sierra, hasta 8 y 10 anda muy bien.
ya número 6 es un poco grande. ¿Qué sucede? Tienen que tener buen alambre, porque si no tienen buen alambre se doblan bastante fácil. Las carpas tienen mucha superficie, quizás no superen los 2 kilos, 2 kilos y medio, pero se van por la corriente, y si nosotros la prepeamos mucho, con un tipe bastante grueso podemos llegar a doblar. ¿Qué pasa? El tamaño. Es importante un detalle que no les conté, es que las colas no tienen que ser muy, muy grandes. Hay algunas colas excesivamente grandes, la carpa toma y no se engancha, no la agarra, la siente y la escupe. Entonces, generalmente son moscas que tienen 2 centímetros, desde 1 centímetro es variable, ¿no? Pero 1,5 centímetros a 2,5 centímetros, puede ser incluso hasta 3, en algún anzuelo un poquito más grande, pero no más que eso, y va a depender el volumen, como decía, de la cantidad de material que le pongamos de las aguas, ¿no? Por ejemplo, en esta foto que está acá en el fondo, es agua turbia, es agua baja y turbia, no llegan a los talones. Y bueno, ¿qué sucede? Ahí tenemos que tener en cuenta el volumen. El color también, color negro, verde olivo oscuro, ¿no? Y mucho volumen para que la vean. Bien. Porque si no, no la van a ver. ¿Usaste alguna vez cañas de fibra de vidrio? No. Pregunta por ahí Claudio Vitelli. No las usé. Bien. Y la pregunta que había quedado es la del accionar de la toma de la mosca. Bueno, la tomada, simplemente, como es muy a pez visto, uno no va a sentir mucho. El pique es muy difícil primero que es muy suave la carpa, entonces uno no siente casi el pique, a no ser que sea un día con mucha actividad donde la carpa va, ataca y es violenta, y la toma y se va, pero generalmente es muy suave la tomada. Entonces eso es una situación que nos pone a prueba porque tenemos que estar viendo y calculando, a ver la toma, vemos el gesto, que la agarra y apenas sentimos algo muy suave. Y la clavada es muy parecida a la trucha. No hay que clavar fuerte, sino que levantar la caña y a la vez quizás un poquitito de mano con la línea, ¿no? Bien. Ahí nomás se clava. Después la pelea es trabajar muy bien los ángulos de pelea con la mano, ¿no? Sí, más cuando la respuesta es tan violenta, ¿no? Exacto. De sentirse clavada. Bien, y bueno, aguas turbias. Yo tuve una emergencia en un llamado y no pude estar permanentemente, pero hay una pregunta sobre la pesca en aguas turbias. No sé si ya lo conversaste recién. No. En realidad refieren a aguas turbias de la zona pampeana. Si tuviste alguna experiencia o tenés alguna referencia. Sí, tuve experiencia en Tandil y acá en la zona de Ucache, ¿no? El sur de Córdoba. Esta laguna es del sur de Córdoba. ¿Qué sucede? Que cambia el chip. Un poquito. Lo que yo les contaba, el centro de la columna vertebral de la charla, que es ese grafiquito de observación, detección, lectura, eso es lo mismo. Lo que hay que observar es lo que cambia. Algo mencioné que, cuando el agua es muy baja, como en esta laguna, las podíamos ver, y las podíamos incluso hasta escuchar que estaban chupeteando ahí al lado de los juncos. Y podíamos ver cuando estaban haciendo tiling, porque sacaban medio lomo afuera, porque aparte son en esta laguna, cerca de la localidad de Ucacha, en Córdoba, son carpas muy grandes. Entonces se hacían ver muy bien. Pero también lo mismo, había que verla, cuál estaba mejor respecto a nosotros, cuál la que estaba comiendo, haciendo un tiling o venía patrullando, y la presentación era igual, lo mismo. Lo que cambiaba era que usamos un indicador. Un pequeño indicador de pique, líderes muy cortos, un indicador de pique y la mosca apenas 10 centímetros. Pero el indicador era más bien para que nosotros nos diéramos cuenta de dónde estaba la mosca, para no perder la posición de nuestra mosca, más que para indicarnos, ¿no? Sí. El pique, sino que se utilizaba mucho para esto. Nos indicaba el pique, sí, pero también era muy importante la posición, poder ver el indicador y saber que nuestra mosca estaba 10 centímetros abajo de ese indicador. Una mosca que no pesaba nada,
que era que apenas se hundía, ¿no? Sí. Y que era muy voluminosa. Y que ahí nomás perdíamos, el agua es muy turbia, entonces nomás perdíamos la referencia. Eso nos servía como referencia. Entonces ahí sí era totalmente distinto. Y en el otro lugar, que, bueno, en estos arroyos también son arroyos de agua muy baja en Ucacha, se logra ver la carpa y es muy parecido a lo que es San Luis, pero con agua turbia. Lo mismo, un tiro, hay corriente, se tira un poquito atrás, se la hace stripear por adelante, pasándosela de atrás hacia adelante. Donde estuvo distinto, o un poquito más distinto en zonas de arroyo, fue en Tandil. Fue en ese arroyo de Naupaleufú, en otro arroyito que estaba cerca de Mar del Plata, que no sé el nombre. ¿Qué sucedía? Que no se veía casi nada, más que en un día bastante nublado, o había un poquito de nubosidad, se complicaba un poquito de viento, entonces se complicaba bastante poder ver las carpas. Pero una vez que detectabas qué es lo que había que detectar, o sea, si te das cuenta qué es lo que había que mirar, era el cambio de coloración del entorno, digamos. Veíamos todo marrón, pero había un cambio de coloración, se ponía se hacía como una nube de sedimento más claro. Sí, un ¿no? matiz diferente. Es un matiz diferente, y ahí, bueno, se lograba ver y uno empezaba a mirar eso y empezaba a seguirlo, como que se movía, entonces ahí hay una carpa que está moviendo. Bueno, ahí se está moviendo, está generar un poquito de remoción al fondo. Bueno, ahí más o menos nos acercamos y había que insistir, es un poquito más de insistir, de la pasada, hasta que la toman. Si no se veía una pequeña cola, o una sombra, una cola, o una sombra, ¿no? Entonces, lo difícil acá empieza cuando, cómo detectamos cuál es la cabeza y cuál es la cola, ¿no? También. Pero bueno, por ejemplo, era fácil en el arroyo Naupaleufú, en Tandil, porque generalmente no siempre, pero generalmente se apuntan a corriente arriba. Entonces, uno podía ver la estela esa remoción que se hacía hacia abajo. Incluso hasta podría haber algunas burbujas que iban cambiando posición, porque si la burbuja es muy estática, ya uno hay que sospechar, uno que es parte del ambiente nomás. Claro. Pero cuando la burbuja es dinámica, es decir, que se va moviendo de un lado a otro, y hay un desplazamiento, y bueno, ahí está con la trompa hacia abajo, y es donde tenemos que tratar de bajar nuestra mosca. ¿Qué ventaja hay con el agua turbia? Que no nos ven y nos podemos aproximar más. Claro, ese 50% de desventaja de antes no está. Exacto, el problema es que no las vemos nosotros, se cuesta muchísimo verlas y detectar dónde está la cabeza. Ese es el tema. Y ahí está la lectura de señales. Ahí está exacto. Bien, algo dijiste antes, Jorgito Minchelini pregunta sobre los colores de las moscas para aguas turbias, si querés reforzarlo con algo. Sí, generalmente para agua turbia, para agua clara, los colores andan entre los verdes, verde oliva, marrón, negro, ¿no? A ver, Tito Fontana, por ejemplo, él me muestra una mosca que la ata con un color verde chartreuse, así, pero para que él la pueda ver, ¿no? Entonces, es verdad, por ejemplo, el otro día tuvo muy buen resultado, que no me había pasado nunca, con mop. Parecía un disparador y se veía de todos lados el color de ese mop. La verdad que era muy visible, era un verde bastante fuerte. Sí, lo vimos recién. Y bueno, funcionó muy bien, pero siempre anda en los verdes, negro, marrón, marrones. Esas tonalidades, ¿no? Violeta también, hay algunas moscas violetas. Y ojo, ¿qué sucede? Que en otros lados del mundo, por ejemplo en España, utilizan moscas que son negras con colas rojas, que imitan como un gusano, ¿no? O hay una que le llaman moco loco, que son todas una serie de, digamos, bocados circulares cilíndricos de foam, de distintos colores, en rojo, blanco, rojo, negro, las he visto combinaciones, que están enhebrados con una tanza. Una tanza, ¿no? sí. Una tanza, entonces eso tiene mucha vida, y bueno, eso también, esos colores. Por ejemplo, a mí no me ha funcionado
el V rojo, por ejemplo, no me ha generado buenos piques, pero en España anda muy bien el V rojo, y quizás sea el día, quizás sea el momento, ¿no? Entonces cambia de lugar a lugar. Esa es la realidad. Y después las posiciones del lastre, que eso me parece no lo mencioné, que era importante, que las moscas nadan invertidas, ¿no? Entonces es importante que naden invertidas. Hay moscas que son simétricas, es decir, que para cualquier lado es lo mismo, no indican nada. Hay otras que tienen porque quedan colgadas, por ejemplo, a través de un indicador. Sí. Otras que tienen que nadar invertidas. Yo uso casi todas que nadan invertidas. Entonces, o el lastre puede ir una tira de ojos de plomo abajo, o los ojos de plomo, dos pares de ojos de plomo. Como la metamórfica, que tiene el balanceo. Exactamente, con el balanceo, con el plomito. Que básicamente con hilo puede ser cualquier mosca de antes con esa aplicación, digamos. Y anda perfecto. La cuestión es poder proyectar y que baje. ¿Qué pasa? Que el hilo corta el agua, literalmente. Claro. Entonces baja rápido también porque no hay resistencia. Claro. Buenísimo. Preguntas no tengo. A ver, apareció una. ¿Moscas de mar? Pregunta César Pérez. ¿Probaste alguna vez alguna mosca tipo como la saltwater? copcha, sí, ese tipo Claro. de... No. He probado, no. Lo que sí algo, a ver, no de mar, pero parecía alguna imitación de ¿cómo se llama? Mojarra, o de algún pescadito, un alevín o algo así. Sí, un minnow. Funciona, porque a veces suelen acorralar, como son oportunistas, las he visto acorralando mojarras en grupos. Las acorralan y las atacan, las acorralan contra las orillas de las piedras y se las comen. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bien, aquí justamente Javier Alurralde nos pregunta por la metamórfica. Yo le conozco el nombre a la mosca porque tiene una historia que alguna vez la compartió Sebas y Diego Flores conmigo. Pregunta cómo está construida esa extensión del plomo adelante. Bien. Ahí vuelvo a la mosquita. Ahí está. Es esta que está acá. Simplemente es un segmento de amnesia y un plomito, y lo que hago es con UV la cubro un poquito para pegarla, para que resista un poco más el plomito, porque si no se salta. Y quemo la puntita para que no salga. Claro, para evitar que fugue. Exacto. Perfecto. Y esto anda espectacular. Y si a esto le damos un perfil así, medio, tiene volumen, pero es bastante delgado, o sea, no es algo, baja mucho más, ¿no? Como que sugiere algo. No la vamos a desarrollar la historia de la mosca, yo la conozco, sé que cambió opiniones por efectividad, ¿sí? A prueba de efectividad, ¿sí? Esa mosca. Sí. Primero fue muy crítica, fue ignorada por durante Diego un Flores. par de horas. Por Diego Flores fue ignorada porque, ¿qué sucede? Esto surge así. Estábamos pescando los dos y me dice, estábamos pescando con esta mosca. Y no teníamos respuesta. Hacía ya 1 hora y pico que no teníamos respuesta. Me dice, ¿no tenía algo más voluminoso? Sí, le digo, le paso una de estas, sin el plomo. Y me dice, ¿tenés un plomo munición? Sí, tomá. Se lo pega al tippet. ¿Qué sucede? Yo lo he hecho, pero corta, se puede cortar. Se lastima y se corta. Entonces, más con los terminales tan finos. Entonces, el otro día se me ocurre, digo, vamos a hacer esto. Lo pongo primero atrás, no me gustó. Le perdía vida a la cola. Lo voy a poner adelante, digo. Lo puse adelante y me gustó. Pero a Diego no le gustó. No me dijo nada. Al otro día no me gustó. A ver, préstamela. En media hora sacó 6 carpas. Me dice, increíble lo que nada. Porque se balancea toda. Por ejemplo, es una buena técnica para hacer cangrejo. Por ejemplo, el que quiera pescar con cangrejo a la deriva o darle un poco es un espectáculo. Pero esto, bueno, resultó, y como yo soy geólogo y estábamos hablando de rocas metamórficas y él me preguntaba, porque el lecho del río Quinto son todas rocas metamórficas, le pusimos la metamórfica. Y doy fe porque me la contaron los dos protagonistas por separado en distintas circunstancias. Así que acá es todo verídico.
¿Tenemos algo más, Seba? No, está perfecto. ¿Estamos bien así? Vamos a abrir, Sí. Vamos a abrir micrófonos. Lo pueden compartir. abrir todos. ¿Sí? Le vamos a agradecer a Sebastián la charla que nos dio. A ver dónde estamos. Tuvimos parejitos en una asistencia fiel que se mantuvo parejita a lo largo de toda la charla. Nada, agradecerte, Sebas, la consistencia que te conozco de siempre. Realmente un gusto. Bueno, gracias. Ante esta posibilidad de, como decía Eduardo al iniciar la charla, de lanzarlos a una pesca para muchos resistida, para muchos más desconocida. Diego diría, es un pez, está en el agua, hay que pescarlo, diría Diego Flores. ¿Sí? Bueno, cada uno tiene la libertad de asumir la posición que desee, que prefiera. Mientras tanto, nos hemos instruido suficientemente como para poder animarnos a probar alguna captura. Así que, bueno, muchachos... ¿Por qué no brindaron un aplauso? Sí, claro, creo que más que merecido, ¿eh? Bueno, más que merecido, porque realmente fue de una consistencia envidiable. Sí, aparte fue muy cortita y concisa, digamos. Sí, clara, muy clara, técnicamente muy clara, con fotos muy buenas. Muchas gracias. Un criterio docente marcadísimo. Bueno, gracias a todos los demás, gracias por sumarse a la charla. Vamos a seguir insistiendo con estos encuentros que nos mantienen juntos y entretenidos. El jueves tenemos otra. Disculpen que haga una consulta. Sí. Sebastián, ¿hiciste un libro? No, estoy escribiendo un libro de moscas para carpa. Estoy en eso, donde estoy muy contento porque tengo van a haber muchos referentes de pesca de carpa con mosca de España, de Reino Unido, 2 de Estados Unidos, 1 de Suiza, donde es increíble ver cómo un concepto que yo tengo de las moscas, ellos manejan otros, y hay cosas similares, pero hay otras, me muestran otras cosas, cómo trabajar otro tipo de mosca, cómo pescar otro tipo de agua. La verdad que estoy en eso en este momento. Permitidme que agregue, Sebas, para todos, ahora que estamos todavía casi todos los que estábamos escuchándolo atentamente, Sebas es absolutamente comprometido con lo que hace. Sebas tiene otra pasión que es el atado de moscas realistas, y en función de esa dedicación que tiene, acaba de ser designado en el Pro Team de Semperfli y de Gulf. Justamente, no por las marcas, no por mencionar las marcas, sino para tener claro el compromiso que él tiene con lo que a él le gusta hacer. ¿Sí? Doy fe, es un trabajo de años el que lleva, y las marcas lo vieron en algún momento y no son tontos, lo tomaron para sí. Así que es un muchacho que realmente elabora y produce mucho. Así que vamos a estar atentos al libro ese, que va a estar bueno. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias a todos, un abrazo para todos, nos vemos el jueves que viene si Dios quiere. Dale, un abrazo, gracias por todo. Muchas gracias. Víctor, Víctor, Mucha suerte, hasta luego. Gracias. Linchas. Chao, José. Chao, gracias. Creo que lo que teníamos que hacer los que pescamos acá en Buenos Aires es empezar a darle a la carpa en el Río de la Plata, porque está lleno. Yo ya tirando con moscas me he perdido un par, tirando con streamer de dorado. ¿Viste? Con que la vi que fue a comer cuando la mosca estaba arriba de todo. Y la he estado buscando y no la puedo pescar. Y habrá que acá es mucho más difícil porque son aguas mucho más abiertas. Digamos. Abiertas. Habrá que sacarle punta practicando y explorando, sí, observando atentamente. Un abrazo a todos, que tengan una muy buena noche. En los bajos del temor. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que sigan. Gracias. Gracias.